Hola y bienvenido a un episodio más en Vive una vida extraordinaria. Este es el segundo de una serie de episodios en lo que estaré compartiendo contigo el audiolibro de mi libro Reborn, Reenciende el poder de tu alma y vuelve a nacer. El camino para transformar cualquier reto en oportunidad. El primero lo puedes escuchar con el título Renacer es encontrar una nueva versión de ti. Déjame en comentarios qué fue lo que más te inspiró y recuerda, puedes encontrar tu libro en Amazon y cualquiera de las plataformas, así como en Puebla en lugares como Latiz, CCU y La Trastienda. Voy a dejarte todos los detalles y bienvenida a descubrir tu propio renacer. Conciencia no es igual a cambio. Despertar a la conciencia no precisamente significa cambiar. Hay un momento clave en la vida de cada ser humano en el que la incomodidad, la saciedad, la aspiración nos sacuden y nos dan lucidez. Nos abren a la posibilidad de llevar una vida diferente. Y no tiene nada que ver con el exterior. Todo está relacionado con el interior. Recuerdo que ese momento pasó cuando era niña. Tenía la certeza interna de que venía a este mundo con un propósito grande. No tenía idea de qué o cómo, mas sabía que así era. Y siempre tuve esta sensación de que yo no era como el resto. ¿Te ha pasado? Lo pregunto por cortesía porque estoy muy segura de que si tú hoy tienes este libro en tus manos, lo has sentido. Porque una persona común y corriente no compra un libro que explícitamente invita a la transformación y mucho menos lo lee y llega hasta aquí. Si tú no estás en búsqueda de crecimiento, no puedes llegar a estas páginas. Es aquí donde cobra sentido la frase, todo nos lo creamos, donde co-creamos lo que vamos experimentando en nuestra vida. Hace tiempo, uno de mis mentores me habló acerca de los niveles de conciencia y hoy, al voltear hacia atrás, mi pasado y el desarrollo de la vida, estoy segura de que la razón de sentirme vacía e incompleta durante muchos años era por la incongruencia, la falta de alineación que existía entre quien estaba siendo y mi verdadera esencia. La real esencia y cómo me estaba comportando. La falta de plenitud y la infelicidad viene de estar dando mucho menos a la vida de lo que podemos dar o ser. Y así estaba, haciendo y siendo menos de lo que podía hacer. Y no quiere decir que estuviera haciendo cosas incorrectas o indebidas, simplemente no era el estándar o el nivel que yo tenía que vivir. Viví una vida mediocre, porque medio creía y medio no creía, medio aparecía en mi vida y medio era una espectadora. ¿En qué momento cedí el poder? ¿En qué momento cedí mi propio poder personal? Cuando somos niños tenemos una esencia limpia, no tenemos miedo a explorar, a disfrutar, a sorprendernos con los pequeños detalles de la vida. Sabemos perdonar 2 minutos después de que alguien nos ofende. Sabemos sonreír e iluminar la vida de quienes nos rodean. No tenemos expectativa ni sueños ligados a ser felices. Podemos disfrutar una caja de cartón y disfrutar la lluvia saltando en un charco sin pensar en otra cosa más que el ahora. La vida se disfruta en arrastrarnos para sentir el suelo. Tenemos un contacto único y especial con la Madre Tierra. Somos honestos, reales, decimos la verdad. No juzgamos al prójimo. Cuando la Biblia habla de ser como niños, se refiere a ser quien somos, diferentes unos de otros, a pedir sin miedo a que se nos niegue, a confiar en que todo se nos ha dado. La frase, dejad que los niños vengan a mí, habla de la pureza, de nuestra propia pureza, porque el niño no teme acercarse a la luz. El niño es sabio y está conectado con su instinto. Como niños, somos la expresión de la inocencia. Con aquella frase, Jesús se refería a dejar de lado a nuestro adulto, ese adulto de las estructuras mentales, con limitantes. Se refería a que ese adulto no detuviera a nuestro niño al acercarse al amor real, a la fuente de amor eterno, a recargarnos del amor espiritual y del no construido. Abrirnos a la conciencia es el primer paso a la posibilidad, a la oportunidad para el cambio. La conciencia levanta la tapa para cambiar, para transformarnos, para crecer, para desarrollarnos. Pero no precisamente significa cambio. El hecho de darnos cuenta que estamos dando menos de lo que somos en la vida no necesariamente está relacionado a que vayamos a cambiar. ¿Has escuchado acerca de la ley de la disminución de la intención? Piensa en algún suceso en tu vida en el que hayas hecho consciente algo que querías transformar. Un hecho en el que hayas sentido la inspiración, el dolor o la motivación de hacer una transformación en tu vida, pero no lo hiciste. Tal vez tenía que ver con tu cuerpo, tu relación, tu trabajo. Piénsalo. Una vez que tengas el hecho, flota en tu cuerpo y regresa justo a ese momento en el que te hiciste consciente de ese hecho que ya no estaba como lo deseabas. Siente lo que sentiste, ve lo que viste, escucha lo que escuchabas y ahora siente la motivación, inspiración o dolor que sentiste, que te hacían desear cambiarlo. Ahora piensa en tu ocasión favorita. Muy bien, pon tu mente en blanco.
Ahora flota hacia el momento en el que dejaste de sentir la motivación, la inspiración, el dolor o simplemente ya no hiciste el cambio. ¿Listo? Vuelve a la hora. Puedo asegurarte que hubo un elemento entre ese momento que te hiciste consciente del hecho, ese momento en el que tuviste inspiración y el momento en el que perdiste la inspiración. Y puedo asegurar que ese elemento se llama tiempo, con falta de acción. ¿Soy adivina? No. Simplemente a lo largo de este tiempo, identificando mis patrones mentales y los de otras personas, me he dado cuenta de que los seres humanos somos muy similares. El error más grande que podemos cometer cuando nos hemos hecho conscientes es dejar ese tiempo sin tomar acción en dirección al cambio. La ley de la disminución de la intención señala que cuanto más tardemos en hacer algo, menos probable es que lo hagamos. Y hay un periodo de 48 horas críticas para que esto suceda. En nuestras manos está el éxito o el fracaso de nuestras vidas. En nuestras manos está que la conciencia lleve al cambio y no solo al descubrimiento. ¿De qué nos sirve estar conscientes de las cosas que no deseamos en nuestras vidas si no estamos dispuestos a hacer un cambio para transformarlo? Ya era una adulta, ya había tenido el privilegio de que la vida me mostrara el caos que existía. Ya tenía las cartas sobre la mesa. Ahora, ¿qué iba a hacer con ellas? ¿Qué acción era necesaria realizar para no perder el momentum que había ganado al darme cuenta? Ahora estaba un paso más adelante que la yo sin conciencia. Me estaba cuestionando, me estaba retando. Ahora era el momento de tomar acción, no solo quedarme en la conciencia. Era hora de poner en práctica y dar pasos firmes en dirección a la vida que ahora estaba lista para crear, a vivir esa vida extraordinaria. El miedo que tenía de ser mamá. Creo que uno de los mayores miedos y de las razones por las cuales me paralicé al momento que supe que estaba embarazada era que no quería repetir patrones, las cosas que había vivido en mi infancia. Pero, ¿sabes? Creo que inconscientemente el miedo realmente era, ¿y si me equivoco aún más? ¿Y si como mamá no solamente no soy buena, no solamente repito los patrones, sino que lo hago peor? Si echo a perder aún más de lo que yo aprendí, de lo que fui, de lo que sentí como hija. Ese era uno de mis miedos, pero era un miedo subconsciente y no identificado, porque, ¿sabes? Una cosa es cuando podemos culpar a nuestros padres, cuando podemos decir, claro, estoy como estoy porque lo aprendí, por cómo me criaron, por cómo me trataron, por cómo me hicieron. Eso es dejar la responsabilidad en alguien más. E inconscientemente no nos hacemos cargo de lo que nos corresponde. Es interesante porque estamos en un papel de víctimas. Tenemos una justificación ante nosotros y muchas veces ante el mundo de cómo somos. ¿Y por qué somos de cierta forma? Porque desde esa conciencia nos permitimos ser víctimas. Ser víctima paga bien. Cuando somos víctimas, la gente nos pone atención, nos entiende, nos abraza, nos apapacha. Cuando somos víctimas, la gente hace cosas por nosotros, porque pobres de nosotros. Y no me malinterpretes, una cosa es sentir y comprender lo que hemos pasado, voltear hacia las vivencias y entender desde la empatía, desde la comprensión. El problema es cuando esas heridas son usadas como moneda de cambio para esperar que el mundo haga cosas por nosotros. Es duro porque desde ese nivel, usar nuestra herida como moneda, no estamos interesados en sanar, en transformar la historia de dolor o de pérdida o de abuso, porque ha traído como paga la atención a nosotros. Recuerdo muchas veces en el comedor de mi abuela hablarle de todo lo difícil que me pasaba, de cómo perdía mi niñez, de cómo me tocaba ser la adulta cuidando a mis hermanos, de cómo mis padres eran no solo irresponsables, sino abusivos. Y ella hacía lo que creía que me ayudaría. Era condescendiente con mi dolor, me daba amor en esos momentos. Y lo que sucedía es que el ciclo del dolor se fortalecía. Se reforzaba una y otra vez la creencia en mí. Para ser vista hay que sufrir. Para ser atendida tienes que haber luchado. Cuando supe que estaba por ser mamá, me podía convertir en la victimaria. Ya no podía ser yo la víctima porque iba a repetir el patrón que había visto. ¡Carajo! Estaba en una encrucijada. Entraba mi decisión, entraba mi elección. Y ahora, yo quien podía elegir, quien podía decidir qué cosas iba a hacer o no. Claro que tenía miedo, tenía pavor. Y lo más fuerte de darte cuenta de esto es que abres la caja de Pandora. En el momento que te atreves a ver hacia adentro y haces nuevas preguntas como ¿realmente estoy listo para esto? ¿Por qué en este momento? ¿Qué está dentro de mis posibilidades? ¿Puedo realmente ser diferente? Y recuerdo que el momento en el que elegí que Darío llegaría a este mundo fue un momento en el que pensé, este es un borrón y cuenta nueva en mi vida. Es con lo que venga y como venga. Nació en mí una pasión y fuerza totalmente diferente e indescriptible.
Analicé qué cosas de crianza me habían dolido, qué me había faltado, qué no había funcionado, qué cosas habían sido las que me habían hecho falta, qué cosas yo suponía que me habían marcado. Porque la realidad es que tampoco había una conciencia, simplemente desde la racionalidad y desde mi emoción había cosas que yo creía que me habían faltado y que no había tenido. Y así, desde la racionalidad, me enfoqué en la mecánica. Y la mecánica es buena, no me malinterpretes, soy una estratega, soy fiel, uso herramientas. Y lo primero que pensé en mi alucinación y construcción de mente es, yo quiero darle lo que yo no había tenido. Me estaba enfocando en todas mis faltas materiales, cuando realmente lo que yo sentía era un vacío de conexión. Claro que eso lo entendí mucho después. Comencé con ¿qué cosas hago? Y me compré toda la mecánica posible. ¿Cómo lo alimento? Lactancia materna, claro, tiene todos los nutrientes, pero realmente lo que mi ser buscaba era alimentar su alma. ¿Cómo me conecto? Masaje infantil, perfecto, me sabía la técnica, la teoría, mas nuevamente mi alma buscaba conectar con la esencia de mi hijo, conectar con un amor real, no con su cuerpo. Deseaba darle cercanía, no precisamente física, sino una cercanía profunda de corazones, con la que le pudiera expresar que estaría con él para toda la vida. Al no escuchar realmente a mi espíritu, comencé a buscar a los representantes físicos que darían la solución a lo que yo creería que me acercaría a él. El porteo, el parto, la lactancia. Eso me estaba centrando en un plano físico, mas mi deseo real moría por conectarme con ese ser magnífico. Lo que ambos deseábamos era conectarnos a un nivel espiritual y profundo, de almas, a un nivel de entender que nos habíamos reencontrado en este plano. Y ahí era donde todo se volvía básico y vacío. Ahí eran donde todas las estrategias solamente eran una forma inadecuada de tratar de encontrar lo que realmente deseábamos, encontrarnos a través del amor. Ahí era donde todas las herramientas simplemente se reducían a una mecánica. Una sesión de masaje se reducía a una rutina. ¿Dónde estaba la conexión de almas? ¿Dónde tocaba su ser? Eso funciona por un momento, pero llega un momento en el que el alma reclama su lugar. El alma siempre va a decir, esto no es suficiente, y llama a la puerta, mas si no escuchamos va a volver a llamar, y cada vez lo hará con más fuerza, y lo hará las veces que sea necesario hasta que hagamos caso, hasta que voltemos a ver qué está sucediendo, hasta que pongamos atención a esa llamada a la puerta, y si no lo hacemos y no atendemos a la puerta, habrá un momento en el que va a golpear tan fuerte que la va a tirar. Recuerdo que para mí ese tirar la puerta fue un momento que me dejó fría, porque en un momento de lucidez observé la relación nula que existía entre mi hijo y yo. Me di cuenta de que él estaba escondiendo esa luz. Él ahora estaba reduciendo al enojo, la tristeza, la frustración. Me di cuenta cómo él estaba simplemente reflejando lo que veía en mí. Caí en cuenta de todas las veces que mi frustración, mi enojo, mi dolor se los había impregnado como si fuera una peste. Vi esa relación inexistente en la que yo creía que había hecho todo lo necesario para vincularme con él, cuando la realidad era que estaba tan enfocada en la mecánica y en lo que no le faltara, que nos faltaba todo. No me había permitido volver a la esencia de mirar su alma, de escuchar su voz, su espíritu, de sentir su corazón, de cargar su silencio, de alimentar su ser, haciéndolo en ese lugar donde se convierte en eterno y no pasajero. Y creo que al final de la vida no vamos a recordar todo lo que vivimos, vamos a recordar aquellos instantes, esos momentos de conexión y de decisión en los que forjamos nuestro destino. Detenerse no es parar. Detenerse y parar son dos conceptos completamente diferentes. Hubo un momento clave en el que me bajé del tren de la vida, de la tan famosa rueda del hámster, y puse ambos pies en el suelo, en donde había una etiqueta que decía hoy. Toda mi vida me enfoqué en perseguir el éxito, perseguir los logros, la felicidad, la calma, la tranquilidad. ¡Perseguir! Pero en ese momento en el que se detuvo el tren y me bajé, dije no más. No puedo más con este viaje. Pero sabes, creo que ni siquiera era un tren. Más bien era una bicicleta en la que yo iba pedaleando y en la que iba dándole y dándole, fomentando la frustración porque sentía que mientras más pedaleaba, contrario a acercarme, más me alejaba. Me sentía jalando hacia ambos lados. Por un lado estaba cansada de perseguir, pero por otro decía, si me detengo en este momento, todo lo que he logrado lo voy a perder. Si me detengo en este momento, me estaré parando y entonces estoy perdiendo el tiempo, perdiendo mis años. ¿Has vivido esa sensación? Cosas tan básicas como sentarme a ver una película con mi hijo me hacían sentir que estaba perdiendo el tiempo. Y creo que la vida en ese momento me dio un alto en seco, que para mí fue el mayor regalo que pude haber tenido.
La pandemia, como a todos, me obligó a detenerme, a detener ese camino apresurado, la carrera hacia las cosas que yo creía que tenía que lograr para vivir en plenitud. Me detuvo de golpe y me permitió ver algo que nunca había visto, a mí. Pude ver mis pies, piernas, brazos, manos. Pude ver las piernas cansadas, los ojos agotados, la mente deshecha. Todo el tiempo había estado persiguiendo lo que creía significaba la felicidad, el éxito, el dinero, el logro, el reconocimiento, el amor, el cariño, el contacto, rogando con debilidad desde la carencia. En ese detenerme, la imagen de una mujer que se estaba dando por vencida y que ya no podía más me dejó fría. La vida se detuvo para todos con la pandemia, pero para que yo pudiera verme a mí misma, mientras me dejaba sentir la ilusión de que yo no era la única que estaba deteniéndose. Fue necesaria una pausa en el juego de la vida, como un tiempo fuera. Todo ello me llevó a recapitular. Me tomó de la mano y me llevó hacia lo que se veía como una cueva. Cuando entramos me di cuenta de que era una cueva de reclusión. Y aunque sentí un momento de un poco miedo, me miró a los ojos y me llevó a sentir que no era la única. Todos estábamos detenidos y recluidos. El mundo estaba detenido. Ahí me sentí con el permiso de detenerme. Dentro de la cueva, mientras hacía el recuento de mi historia, empecé a ver que durante años había caminado y caminado. A veces corrí, pero lo que en general siempre había estado en movimiento. Pero aún así, no había avanzado ni un solo centímetro. Estaba en el mismo lugar, en el lugar en el que no quería estar. Mientras veía esos miles de emociones me recorrían, una voz me decía: ¿cuánto has corrido? ¿Cuánto has sudado? ¿Cuánto te has cansado? ¿Cuánto has entregado y sigues en el mismo lugar? Con falta de cariño, sin vivir en plenitud. La vida me mostró una serie de escenas en las que muchas cosas habían cambiado a mi alrededor. Me mostraba que cada vez me daba más oportunidades, más logros, pero ¿cuándo era suficiente? En el exterior las cosas cambiaban, pero en mi interior todo seguía igual. Siempre me había enfocado en sentir que había un desastre en mi vida. Desde mi perspectiva nunca había avanzado, no podía pensar en algo en mí misma que me hiciera sentir orgullosa. Ahí la vida me dio otro gran regalo. Me preguntó: ¿qué sucede si empiezas a trabajar en lo que realmente es importante? ¿Cómo cambiaría tu vida si empiezas a enfocarte en ello, haciendo lo que importa? Ahí me regresó al mundo. Nuevamente estaba ahí lista, enfrentando distintas opciones, mas con esta lección muy presente. Tomé un primer paso, pero distinto, no corriendo, no apresurada. Este primer paso era firme, con dirección, con estrategia, un paso a la vez, un paso con confianza. Ahí cruzó por mi mente el pensamiento de que al detenerme me estaba parando, pero recapacité, era al contrario, estaba avanzando y ahora lo hacía en dirección correcta. Como vehículo, había elegido ahora una escalera eléctrica, y es gracioso porque el hecho de que no estés haciendo el esfuerzo no significa que no estés avanzando, que no estés haciendo el movimiento físico de subir, no significa que sea incorrecto o que no estés ganando. Al final de cuentas, se nos presentan distintas opciones, se nos muestra el rascacielos de nuestra vida, y subir el rascacielos por la escalera de emergencia o usar la escalera eléctrica o el elevador no significa que no vas a hacer el esfuerzo. Significa que vas a hacer lo que importa. ¿Qué es lo que realmente deseas? ¿Cuál es el significado real de esa meta? ¿Cuál es la necesidad que estás tratando de cubrir? ¿Estás buscando reconocimiento, seguridad, amor? ¿Y si cubrieran la necesidad incluso antes de cumplir la meta? Si eso sucede, te prometo que la meta comienza a ser irrelevante y comienzas a enfocarte en lo que realmente importa. Ya no se trata del logro económico, se trata de la persona que eres. No es la relación amorosa, sino la persona que eres para estar en esa relación. No se trata del cuerpo musculoso, se trata de quién eres para ello. Es donde podemos entender esta frase muy trillada de: el orden del éxito es ser, hacer, tener. No puedes tener lo que no eres, y la meta deja de ser el fin. La meta es un resultado de quien estás siendo. La meta es un resultado de lo que construiste en tu identidad. La meta es el camino. Elegir el vehículo correcto tiene una importancia adicional, porque pensemos que de cualquier forma vas a llegar. Pero ¿cómo vas a llegar? ¿Cansado o con fuerza para disfrutar? ¿O dejando en el camino la salud, las relaciones, las amistades, a ti? Hay quien elige vivir su vida en batalla y disfrutar los 5 o 10 minutos de esa sensación de éxito. Mas hay quienes simplemente eligen lidiar con el hecho en 5 minutos y disfrutar por el resto de sus vidas. ¿Qué prefieres hacer tú? ¿Cómo prefieres vivir tu vida? ¿Lucha, aventura o regalo?
¿Qué prefieres? ¿La escalera con la tranquilidad, la calma y el disfrute, viendo el paisaje y disfrutando lo que hay? ¿O diciendo, tengo que trabajar, me lo tengo que ganar? La persona en la que te conviertes se forja con lo que eres, con quién eres. He elegido ser muy repetitiva con esta terminología porque la repetición es la clave para que puedas comprenderlo cognitivamente y bajarlo al corazón. ¿Sabes qué es la libertad? Es vivir con expansión, con apertura y a veces eso es simplemente elegir libremente, liberarnos de las propias cadenas que hemos construido en la mayoría de las ocasiones por miedo o resentimiento. Libertad es valorar más. ¿Quién voy a ser después de esto? La libertad es respirar desde la tranquilidad, con la certeza de que estás tomando las acciones correctas en dirección a lo que estás forjando. La libertad se vive todos los días hacia la meta. La libertad nunca es el resultado, es la meta la que te va a dar la libertad, sino que tienes que ser libre para llegar a la meta. Tienes que ser libre para ir con el resultado que quieres. El éxito, la libertad, la felicidad ya están en ti, solo esperan que los vivas. Liberarte de tus cadenas ya está en ti. Recuerda, el dolor del cambio deja de existir en el momento en el que elegimos darle más valor a la solución que al dolor. Hoy es un buen momento para cambiar. Hoy es un buen momento para elegir liberarte de las cadenas con las que te has detenido. La pandemia llegó como el regalo del universo para recapitular y elegir la libertad. Soltar esas cadenas de las que yo había sido mi propio verdugo, mi propio carcelero. Las llaves estaban en mis manos, el conocimiento, la posibilidad. Solo se trataba de que yo lo tomara. ¿Cuándo hoy es un buen momento para tomar las llaves de tu propia libertad y comenzar a vivir? Dicen que todos tenemos un libro esperando ser escrito, pero primero tienes que atreverte a vivir la historia. Cuando escribí Reborn, aprendí que cuando somos valientes y fieles a nuestra verdad, creamos puentes para que otros también puedan cruzar. Hoy sé que cada caída, cada reto, cada victoria también tiene el poder de encender la llama en el corazón de alguien más. Y si hoy estás escuchando esto, quizá sea tu momento de abrir esa puerta, de reencontrarte con tu propia historia, con tu poder, con tu voz, porque cuando alguien lo hace posible para toda la humanidad. Y tu legado merece ser vivido, merece ser contado. Si es tu momento de romper límites, superar dudas y detonar tu verdadero poder, Reborn es para ti. Cada página te llenará de inspiración y de recursos para ayudarte a transformar cualquier reto en una oportunidad de crecimiento. Es tiempo de reconocer que sí hay mucho más y que estás aquí para vivir tus más grandes sueños, vivir tu vida extraordinaria y contribuir al mundo viviendo tu mejor versión. Ordena Reborn en el link que encontrarás aquí abajo y entra a mi guía paso a paso para iniciar tu viaje hacia la versión inquebrantable. Únete a nuestra comunidad de águilas y comienza hoy a vivir tu vida e historia extraordinaria. Si te gustó el episodio y aún no lo haces, síguenos en tu plataforma de podcast favorita, así como YouTube e Instagram. Me encantará leer en los comentarios qué fue lo que más te inspiró. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, vive una vida extraordinaria.